Lo único sobre lo que vale la pena escribir es acerca del corazón humano en conflicto consigo mismo. El ganador del premio Nobel, William Faulkner, dijo estas palabras, y han sido no solo una inspiración, sino el mantra que ha guiado a muchos autores y sus historias. Piénsalo, la razón por la cual seguimos a un protagonista es porque su viaje es la historia, y su constante transformación es lo que nos atrapa. Más allá de que el relato sea en sí ficticio, el conflicto, ya sea literal o metafórico, resuena con nosotros profundamente, porque, tal como dijo Faulkner, el conflicto interno del corazón humano es universal. Pues esta historia hace todo lo contrario. El protagonista es una idea, y aún así funciona. Mi nombre es Crocs, y vamos a explorar la forma más arriesgada de contar una historia. Orb, sobre el movimiento de la Tierra, es en apariencia un relato histórico sobre astronomía prohibida, sobre personas que se juegan la vida por entender una verdad sobre el mundo. Pero si la ves con calma, te das cuenta de algo más extraño. Esto no está escrito para que te enamores de un héroe, está escrito para que te enamores de una idea, y para que sientas el costo humano de sostenerla. Y eso es rarísimo, porque normalmente las historias hacen lo opuesto. Construyen un protagonista como un ancla emocional. Aquí el ancla no es una persona, es una verdad. La Tierra se mueve. Una de las apuestas más peligrosas que puede hacer una historia es lograr que nos importe a alguien, y luego arrebatarlo. En Orb, la narrativa funciona por relevos. Cada segmento se siente como una vida completa, un nuevo rostro, una nueva rutina, una nueva forma de mirar el cielo y un nuevo miedo. El detalle que separa a Orb de otras antologías es que los que cargan la historia no son elegidos por ser perfectos, no son héroes pulidos, son personas con grietas, y esa imperfección no es un accidente, porque lo que se hereda no es solo un cuaderno, un cálculo o un texto prohibido, se hereda una decisión. ¿Cierro los ojos y vivo tranquilo o los abro y acepto el precio? Y en ese punto, el relevo se convierte en algo más intenso. Cada nuevo protagonista viene con un defecto que lo vuelve más humano, y por eso más peligroso. Uno es brillante, pero arrogante. Otro es cínico, pero en el fondo necesita creer en algo. Otro es valiente, pero su convicción es sobrevivir. Y al mismo tiempo, Orb hace algo que muchos pasan por alto. También le da peso al otro lado. Porque cada parte no solo presenta a su portador de la idea, también presenta a su cazador. El villano no es un monstruo abstracto, es un personaje con presencia, con método, con razones, con rutina, con una vida. La Inquisición no funciona como un muro, funciona como un antagonista que piensa, que se adapta, que aprende y que también es humano. Entonces, cuando cambia el héroe, el conflicto no se reinicia desde cero, se vuelve más personal, más íntimo, más cruel. Y así, el contrato con el espectador no se rompe, solo cambia. No seguimos la vida de X, seguimos la persecución de una idea en un mundo donde pensar distinto se paga con fuego. Y decir el protagonista es una idea suena bonito, pero si eso fuera todo, Orb se sentiría frío. Y no es así, porque Orb no reemplaza a un protagonista por una tesis. Lo que hace es más raro, convierte a la idea en el eje y a los personajes en la forma que esa idea toma cuando recae sobre el corazón humano. Porque aunque el arco principal sea revelar una verdad acerca del mundo, lo que verdaderamente nos atrapa escena a escena no es el dato, es el conflicto interno. Cada relevo trae el mismo dilema con distinta piel, el deseo de entender versus la necesidad de encajar, la fe heredada versus la búsqueda de gloria, la curiosidad versus el instinto de supervivencia. Y lo mejor es que la obra nunca finge que sus personajes son mártires perfectos. Al contrario, siempre les deja una salida fácil, y esa salida es hasta lógica. Di que te equivocaste, entrega a alguien más, no te arriesgues. De hecho, la serie insiste en esa tentación, la vida ordinaria como refugio. Entonces, cuando alguien elige el camino difícil, no se siente como un heroísmo clásico,
donde se toma la decisión difícil porque es el camino correcto a tomar. Se siente como lo que es, un salto de fe, una elección irracional. Y aquí también quiero contrastar a los antagonistas. Muchos no se ven a sí mismos como villanos, se ven como guardianes del orden, de la paz, de la fe, de su propia familia, de un mundo que creen que se desmorona si ellos no cumplen su papel. Y eso es lo incómodo, que a veces el héroe y el villano están construidos con los mismos materiales: miedo, orgullo, culpa, necesidad de sentido. Tengamos en cuenta que ninguno de ellos obtiene una respuesta definitiva. Todos creen que sus acciones están justificadas y son las correctas. Entonces, ¿por qué Orb no se siente como un documental con ropa medieval? Porque la obra hace un truco doble. Mantiene una constante externa, la idea perseguida, lo que ya establecimos, pero cambia una y otra vez la constante interna, el corazón humano que enciende esa idea. Por eso se siente como una historia de perspectivas. No hay muchos personajes porque sí, sino un foco emocional que se desplaza como una linterna. Hoy ilumina a uno, mañana a otro, y pasado hasta el antagonista. Y si quieres un referente anime para esa sensación, piensa en Hunter x Hunter, en el arco de las hormigas quimera. Hay un punto donde te das cuenta de algo incómodo. El personaje que más se transforma no es el héroe que esperabas, es el monstruo, el antagonista. Y de repente el conflicto moral, la intimidad, la ternura, se cuelan donde no deberían existir. Orb hace lo mismo, pero con un objetivo más peligroso. No te pide que te enamores de un personaje, te pide que te enamores de la presión. Porque cada parte repite un patrón casi cruel. La idea toca a alguien, ese alguien se rompe por dentro y aparece un escape sencillo. Y aún así deciden arriesgarse. Pero lo que vuelve esto adictivo no es el relevo del héroe, es que el villano también entra en juego con una historia, una voluntad. Y eso importa, porque un antagonista así no solo persigue, tienta, le ofrece al héroe la salida razonable: ríndete, calla, vive. Y en paralelo, el antagonista también tiene su propia salida. Podría dudar, aflojar, mirar a otro lado, pero sigue, por deber, por miedo, por fe, por orgullo, por tener su propia historia para dormir en paz. Entonces, cuando un personaje cae, no sentimos que perdimos al protagonista, sentimos que el peso pasó de una mano a otra. Y ahora esa mano tiene que decidir si lo suelta o lo sostiene. Por eso funciona incluso cuando cambiamos de elenco central, porque el hilo conductor no es una biografía, es una pregunta moral. ¿Qué vale más? ¿Vivir una mentira en paz o arriesgar la vida por la verdad? Y aquí es cuando Orb te hace sentir que ambos caminos son comprensibles, pero solo uno satisface lo que el corazón realmente anhela. Faulkner decía que lo único sobre lo que vale la pena escribir es acerca del corazón humano en conflicto consigo mismo. Orb no contradice eso, lo dispersa. Toma ese conflicto universal, la tensión entre lo que creemos y lo que nos conviene creer, y lo convierte en una cadena de manos humanas que cargan una verdad demasiado pesada para una sola vida. Y por eso esta historia funciona incluso cuando pierde protagonistas, porque en el fondo estamos siguiendo a una persona. Estamos siguiendo el rastro de una verdad tan cautivadora que no se puede purgar con tortura ni quemar en una hoguera. Una verdad por la que vale la pena arriesgar la vida e incluso, en el peor momento, mantener la esperanza. Y en una trama tan bien hecha, esa verdad podría haber sido cualquier cosa. ¿Cuántas historias se atreven a enamorarte de una idea y no de una cara? Espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos en la próxima.